Inger. Aquí le llamamos, que nos falta decir la Inger, pero esta, muy agradecida de que me haya invitado a formar parte de esta presentación. Lo que nos une a todos es nuestro interés por la educación, desde luego. Nos hemos dedicado, 3 de nosotros, nuestra vida activa a la docencia y, bueno, aparte de la amistad, claro. Y a Catherine Lecuyer, yo no sé si lo pronuncio más o menos. No se preocupe, ni mi marido. Pues me parece que la docencia no ha sido su gran campo, pero sí es una experta en educación y en las claves del aprendizaje. Yo se supone que soy la presentadora de los presentadores y moderadora en caso de que haga falta. Así que unas breves pinceladas y presento a los presentadores de verdad. Antonio Robles, yo creo que no hace falta que diga nada de él, pero me siento obligada a dar unas pinceladas sobre algunos aspectos. Yo lo conocí en el año 92 como Azara Larraservet a través de su libro Extranjeros en su país. Y la verdad es que me sentí muy acompañada en una especie de soledad casi absoluta en la percepción que yo tenía de por qué el nacionalismo se había hecho con la escuela, de qué manera. Desde luego, yo percibía que no era para, digamos, normalizar el uso del catalán, sino para imponerlo como lengua única, acompañando a la progresiva expulsión de nuestra lengua común, insisto, nuestra lengua común, también de forma progresiva, y de forma progresiva también iba creciendo un descarado adoctrinamiento. En el 95 supe de la existencia de la Asociación por la Tolerancia y lo conocía él, que era el presidente entonces. Me sumé a su lucha contra el nacionalismo obligatorio y ahí sigo. Por cierto, tengo que corregir al autor del cartel, porque yo no soy presidente de la asociación, aunque lo he sido muchos años, solo soy miembro de la junta presidida por Carlos Basté. Después de ese libro han venido otros muy importantes de Antonio, que ayudan muchísimo a situarse en la Cataluña actual. Del fraude histórico del PSC al síndrome de Cataluña, intencionadamente con NY. Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Equidistantes, exquisitos. Y últimamente, junto a Sergio Fidalgo, los catalanes si tenemos rey. Como profesor de filosofía, como diputado de Ciudadanos que fue, como escritor y como articulista, siempre ha defendido con gran honestidad los valores de la ilustración, de la verdad y del conocimiento. Esa verdad y ese conocimiento tan devaluados hoy en día en Occidente, a pesar de que está comprobado que ese déficit va ligado a un declive y a una falta de influencia del país en cuestión. Y además facilita el acceso al poder de gente muy mediocre, incluso de ignorantes. Y no voy a dar ejemplos. Catherine Lecuyer es canadiense, residente en Barcelona, es doctora en Educación y Psicología, máster IS Business School de Navarra,
es máster europeo oficial de investigación. En su haber tiene varias distinciones, numerosas entrevistas, cientos de conferencias y artículos sobre aprendizaje, sobre los distintos modelos de las distintas corrientes de enseñanza, en revistas especializadas y también en prensa incluso, ¿no? Y en revistas no especializadas. Tiene un blog con 1,5 millones de visitas y una agenda que la he comprobado a tope hasta finales de agosto. En calidad de experta ha sido invitada ha tenido que hacer como ponente, ¿no?, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España, y también ha sido invitada como ponente en la Comisión de Educación, bueno, en la Comisión Europea para la segunda cima europea de educación. Ha formado también parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías entre menores. En su momento asesoró al Gobierno de Estado de Puebla en México para una reforma de la educación infantil, y actualmente forma parte de un grupo de asesores en materia educativa para el Gobierno de México. Ha publicado más libros que hijos tiene, que es que tiene 4. Tiene 4. Todos son éxitos editoriales porque no van dirigidos solamente a los expertos en el terreno, sino que van dirigidos a los padres con una motivación por darle a sus hijos la mejor educación posible. Los títulos son muy sugerentes, como Educar en el asombro, Educar en la realidad, María Montessori ante el legado pedagógico de Rousseau, ese prologado por Inger. It Looks Better in 3D, que en español pues vendría a ser se ve mejor en 3 dimensiones, ¿no? O sea, no la pantalla en 2 dimensiones, sino la realidad en 3. Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación. Si recurro a mi experiencia, no como profesora, que ahí tengo mucho que decir por todos los años que he dedicado a la materia de la enseñanza, sino como alumna, niña, como madre de una niña y como abuela de 2 niñas, entonces introduciré algunas dudas y certezas añadidas para el debate sobre los diferentes modelos educativos. Yo tengo que decir que yo, rarita que era, disfruté muchísimo además del tipo de escuela que me tocó. La conductista, o antigua que le gusta decir a Catherine, o sea, el énfasis puesto en la memoria, el conocimiento, el esfuerzo, premio, castigo, autoritarismo, pero también respeto. Un respeto que en cambio no se daba en las escuelas masculinas. Ahí se añadía también el jarabe de palo, porque de palo eran las reglas que golpeaban normalmente las manos, a veces se iba afuera, y en versión pues extendida o en forma de piña. Eso es que yo lo odiaba. Creo que si hubiera sido chico hubiera odiado la escuela, en cambio yo la disfruté mucho. Y de todas formas pues mis compañeras, que estaban motivadas ya de antemano y estábamos en un clima pues mucho más agradable, ¿no?, el ambiente mucho más agradable que el de los chicos. A pesar de eso, mis compañeras iban quedándose por el camino porque teníamos aquellas pruebas de acceso al bachillerato y las 2 reválidas antes de finalizarlo. Y claro, es un modelo que además por muchas otras razones no es contemplable tal cual hoy en día, por lo menos para mí, pero sí que tiene elementos salvables y desde luego no es aplicable a cuando se quiere universalizar
la enseñanza para hasta llegar a los 16 o 18 años con un único modelo y obligatorio. Pues bueno, esa es mi experiencia, pero mi hija, educada en los 80, 90, en un tipo de escuela muy parecida a la mía, algo más flexibilizada porque habían eliminado las pruebas estas mencionadas, no lo pasó nada, pero que nada bien, a pesar de sus buenos resultados académicos. Y un día me dice entusiasmada: mamá, dice, yo creo que ya no tengo que volver a la escuela. Dice, ya sé, tenía 8 años y medio, yo ya sé leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo ya he acabado, hasta aquí hemos llegado. Y yo me acuerdo que le dije, con el corazón roto, la verdad: ay, pobrecita mía, pues no te queda nada todavía. Y realmente lo pasó mal, pero incluso ahora me doy cuenta que peor de lo que yo imaginaba, porque ella para sus hijas ha escogido un tipo de enseñanza bastante alternativo y para eso ha tenido que trasladarse hasta de comunidad autónoma. Ha escogido un Montessori basada digamos, en postulados constructivistas que yo me he hartado de criticar porque no estoy conforme, pero tengo que decir que hay diferencias importantes, que no es exactamente como el constructivismo que todos más o menos conocemos. Pero hace un año le pregunté, bueno, pero dime, ¿en qué idioma van a hacer las niñas la lectoescritura? Y me dice, no mamá, aquí el aprendizaje va por proyectos. Pues ahí lo dejo con todo mi asombro. Y bueno, de momento tengo que decir que progresan adecuadamente. Y ahora, pues yo le pasaría la palabra muy gustosamente. ¿Sí? ¿A mí? ¿A ti o a ellas que te presenten? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo me presento a mí. Sí. Sí, tantos amigos quizá, y he venido a presentar mi libro sobre el conocimiento en crisis, y yo pensé decir algunas palabras sobre la idea general del libro y después dejar que Antonio y Catherine hablen del libro también. Así que lo mío, 10-15 minutos y después dejo la palabra a los comentaristas. Yo quiero, en el libro, yo hablo de las nuevas tendencias, pero para que se entiendan es bueno tener un contraste con los ideales de la escuela más tradicional, para decirlo de algún modo, en el sentido de cómo es la visión del conocimiento o de la adquisición del conocimiento en la escuela tradicional. Y ahí se piensa que el niño aprende en su casa la lengua y algo de socialización. Aprende a estar silencioso en la mesa cuando hay esto, aprende a esperar su turno, aprende a escuchar las indicaciones de sus padres. Es decir, una socialización y la lengua. Llega a la escuela y en la primaria, con la maestra, el niño aprende a ser alumno. Va de niño a alumno, aprende a estar en un grupo, a trabajar de manera ordenada, porque el orden exterior es un poco la otra parte del orden interior que va aprendiendo a tener costumbres ordenadas de trabajo intelectual. Suena quizá un poco solemne decir trabajo intelectual para un niño, pero lo es. Y aprende a leer y a escribir y un poco de matemáticas. Y claro, la lectura es lo principal. Pero para aprender tendrá que aceptar cierto orden, si no, no va a aprender. Muchas gracias. Sí, así. Sí, se oye mucho mejor. Eso es gran diferencia. Así que el niño en la primaria aprende a ser alumno y aprende la lectura, que es la base de todo lo demás. Si pasa
si funciona bien la primaria, mucho está ya ganado. Y el niño aprende en la primaria el aquí y ahora. Así que va de la casa a un círculo más amplio y aprende el aquí y ahora. Pero ya cuando tiene unos 10 a 13 años, amplía su mundo, empieza a aprender allí y entonces aprende geografía, historia, aprende a leer libros enteros, aprende a tener un marco de referencia más general. Aprende las capitales del mundo, aprende los nombres de los reinos, aprende las eras históricas, y quizá es un poco sencillo, pero es muy necesario para dar el próximo paso. Así que tiene que pasar por esa fase, aprendiendo todas esas cosas, quizá parecen escolares. Porque después viene la secundaria, y para poder estudiar la secundaria tiene que leer de fluido, tiene que tener unos conocimientos generales, tiene que tener buenas costumbres de trabajo, y porque en la secundaria de pronto va a leer, aprender cosas y preguntarse desde qué punto de vista se ve todo esto. Eso es una manera mucho más sofisticada de ver el conocimiento, pero es imposible pasar a ese estado si no se ha pasado por los estados anteriores. Así que la manera tradicional de ver el conocimiento es ver conducta y conocimiento intelectual como dos facetas de lo mismo, y aceptar que haya ciertos pasos y hay que pasar por esos pasos. Esto era lo tradicional, y ahí ahora se ven las cosas de otro modo. Y podríamos señalar el posmodernismo. Ahora hay miles de definiciones de lo que podría ser el posmodernismo, pero aquí me refiero a la idea de dudar ante el conocimiento. Dudar si el conocimiento realmente es objetivo, decir que el conocimiento no es importante porque va a cambiar, que la ciencia avanza, es la duda, y con esta duda la escuela empieza a tambalearse, porque si hay una duda sobre lo que es el conocimiento, ¿cómo vamos a enseñar en la escuela? ¿Cómo vamos a insistir en que los alumnos aprendan? ¿Cómo vamos a tomarles examen? ¿Cómo vamos a ponerles notas? Todo se pone, todo está cuestionado. ¿Y quién es el profesor si lo que el profesor enseña se puede cuestionar? Todo se viene abajo. Y eso empieza entonces, pero después toma más fuerza con las décadas. Y otra cosa más, si se duda sobre la misión de la escuela, eso quiere decir que está abierta la puerta a introducir otras cosas. Y, por ejemplo, enseñar actitudes. Y pasa que algo. No, una nivel enorme. Aquí no. No, está ya el susto que debe tener. Sí, no lo habréis matado, ¿no? No la ha matado. Pero vamos, ¿os importa si la matamos? Ya No, Uy, ¿cómo te voy a doblar? No, está muerta. Hola, Está El lío tonta. que se ha metido con la ley. Bien, estamos con el posmodernismo, la duda ante el conocimiento, y si hay una duda sobre la misión de la escuela, es como lícito decir que, bueno, entonces podemos usar la escuela para otra cosa, por ejemplo, para mejorar el mundo, es decir, construir otro mundo, lo que se suele llamar constructivismo social, o también se llama ingeniería social. Las dos expresiones se refieren a la misma cosa. Y en todo Occidente se empezó a utilizar la escuela para usos sociales y no solamente intelectuales. En la escuela más tradicional
el centro estaba en lo intelectual y trajo también ventajas sociales, pero el centro estaba en lo intelectual. Y ahora esto da la vuelta. El centro está en lo social, pero también, claro, hay ventajas intelectuales. Pero el equilibrio cambia. Si la novedad es el postmodernismo, la duda ante el conocimiento, la nueva tendencia a usar la escuela para cambiar la sociedad. Y no tanto cambiar la mente intelectual del alumno, sino a través del alumno cambiar la sociedad. Y el tercer elemento es, así cambia también el nivel, lo que hace el profesor. Porque si el profesor no es el garante de conocimiento, el profesor ahora es el que va a ayudar a cambiar la sociedad. Es el que va a formar a los alumnos de otro modo y pasa a ser algo así como un poco de asistente social, un poco de acompañante, un poco de presencia al lado del estudiante. Y esto se podría llamar un tipo de constructivismo pedagógico que no está centrado únicamente en el aprendizaje. Y todo esto que acabo de decir viene a explicar por qué podemos tener la idea de que la escuela está más vacía que antes, vacía de conocimientos, porque simplemente no intenta transmitir tantos conocimientos. La meta es distinta. ¿Qué se introduce en vez de esto? Bueno, allí yo tomo a Suecia como ejemplo en el libro, que ya por los años 60, de manera muy clara, se introdujo el igualitarismo en la escuela y se impuso la escuela única, que los que querían estudiar debían estudiar un poco menos y los que no querían estudiar tenían que estudiar más. Todos lo mismo. En el mismo aula, el mismo grupo, más o menos el mismo ritmo, hasta los 16 años. La década después, en Suecia, fue la década de la igualdad entre hombre y mujer. Entonces hubo diferentes proyectos y lo interesante es que se hubiera podido reforzar la biología o las ciencias sociales, pero no se hizo esto, sino se enseñó qué actitud tenían que tener los alumnos ante este tema. Y una década más tarde es el momento del multiculturalismo. Y entonces se empieza a enseñar esta actitud que hay que ser tolerante y abierto, pero se hubiera podido reforzar las materias de historia, de ciencias sociales, de historia del arte, de historia de las religiones, pero no se reforzó el conocimiento, sino se enseñó una actitud que los alumnos debían tener. Y una década más tarde, estamos en los 90, es el gran momento de la ecología. Entonces se habla del ambiente, y más tarde viene la palabra sostenibilidad. Y otra vez, si hubiera podido reforzar la biología, la química, quizá enseñar más para que los alumnos pudieran formar su propia idea, pero se enseña la actitud que deben tener. Y lo que quiero señalar con lo de actitud es que en el horario, los padres de alumno, por ejemplo, no ven ninguna diferencia, porque en el horario están las materias de siempre. Los padres no pueden ver que lo que se enseña no es lo mismo, pero los profesores reciben órdenes que dicen que los nuevos temas son transversales, deben estar en todo. Eso quiere decir que deben desplazar lo que se solía considerar como la materia con mayúscula, para dejar paso a lo nuevo. Y esto se ve también en los libros de texto, que quitan materia para poner lo nuevo. Esto se ve en los ejercicios, en los exámenes que tratan de la igualdad, etc. Así que eso aparece en la formación docente, que desplaza la didáctica y la materia para dar espacio
a los nuevos temas. Así que cuando hablamos de lo que ha pasado y una sensación de que se aprende menos, es que se ha ido desplazando contenido sin decirlo directamente. Nadie ha votado porque se quite materia al estudio. Se ha hecho a pesar de esto. Y quisiera terminar, y antes de dejar la palabra a mis comentaristas, quisiera comentar algo que vi hace 2 semanas cuando estuve en los Estados Unidos, en el estado de Texas, en la ciudad de Austin, que es una ciudad con una universidad muy grande, 54.000 estudiantes, domina la sociedad, domina la ciudad. Y fui a ver, entre otras cosas, la gente de la formación docente y vi el ejemplo perfecto de la enseñanza sin contenido. Muy amable, la decana fue muy amable, me dejó asistir, la profesora amabilísima, 20 chicas que estudiaban para ser maestras de primaria y también con derecho a ser maestras de preescolar. Todas las chicas tenían más o menos 22 años, les faltaban 3 meses para graduarse. ¿Y qué vi? Es un viernes a la 1 de la tarde hasta las 3, una hora doble con una pausa en el medio. Bueno, lo sorprendente es la ausencia de contenido. Primero, la profesora había puesto en la pantalla "Say something sweet". Y yo me pregunté, ¿pero qué es esto? ¿A qué se refiere? Yo entendí que ella quería que contaran algo divertido, entrañable, que hubieran dicho los alumnos en sus prácticas. Es como entrar suavemente en el tema. Después ella proyectó una palabra con conexión pedagógica en la pared o en una pantalla grande y dio 4 alternativas. Y había una discusión entre profesor o profesora y alumnas cuál de las 4 alternativas era la correcta. Así que en vez de preguntar esta palabra qué significa, surgió una discusión, cuál podría ser la buena alternativa. Y a decir, yo no puedo, hasta hoy, no puedo decir cuál era el tema de la discusión. Es una planificación. ¿Qué palabra hubiera podido surgir? Posiblemente la mejor es que fue un tipo de repaso, pero no me consta repaso exactamente de qué. Y además, si hubiera podido decir a los alumnos, bueno, aquí son 10 términos o 20 términos, ustedes tienen que aprender lo que significa y a estudiarlo hasta la próxima vez. Pero se discute como si esto fuera un tema de discusión en el que el profesor y los estudiantes están al mismo nivel, y es como aprender suavemente, sin que parezca aprendizaje. Un poco, hay una palabra inglesa que se utiliza mucho, que es nudge, intentar que se acerquen un poco al conocimiento sin esfuerzo. Después después de la pausa, dividió a las estudiantes en grupos, les puso delante de una pantalla y les pidieron que inventaran ejercicios. Inventaron ejercicios, pero nunca se dijo para qué debía servir a los alumnos, a sus alumnos, este ejercicio. Así que me pareció como sin sentido el ejercicio. Así que esto número 1, que se puede tener enseñanza que es convivencia, pero sin un propósito claro. Y yo me pregunto, estos alumnos o alumnas, ¿qué sabían al salir de la clase que no supieran al entrar? No me consta. Y esto solamente es una parte, porque lo que me llamó mucho la atención es que estas futuras profesoras que van a echar las bases del conocimiento de sus alumnos 3 meses más tarde,
vinieron con retraso 3. 3 de 20 vinieron con retraso y una se levantó durante la clase y se fue probablemente al baño y volvió después. Pero estas son las profesoras. Y otra cosa más, la docente había puesto en una mesa una fuente de clementinas. Es que ella aportaba clementinas a sus estudiantes. Y además había en 3 islas, mesas como islas, había chocolatinas y caramelos. Es decir, que y entraban con botellas de agua, que es muy frecuente hoy en día, pero también con vasos de café, de esos de llevar. Así que acaban de tener la pausa del almuerzo, entran en el aula, siguen comiendo y bebiendo y conversando de manera muy general. Y esto es muy caro, es una universidad muy cara. Y un salón de acto grande, solamente 20 estudiantes, y esto es una formación profesional. Si esto hasta toca a la formación docente. Cuento esta anécdota para decir que la gente fuera de la educación quizá no quiera creer que el cuento de lo vacío que es la educación y cómo ha llegado a ser. Así que el propósito mío con el libro es un poco mostrar esa vaciedad y indicar un poco cómo ha podido ser y qué formas toma. Esa es mi propósito. Y ahora dejamos para allá. No les amenazo, pero sí que traigo algunos apuntes. A ver, el libro de Inger, Conocimiento en Crisis. Hay que subir un poco. Digo, el libro de Inger, Conocimiento, casi me lo como. Conocimiento en Crisis tiene 2 virtudes, a mi modo de ver, extraordinarias. La primera, el contenido. Pone sobre la mesa la crisis de la educación actual y lo desarrolla estupendamente. Y la segunda es la cartografía que hace con con casi la totalidad de las corrientes filosóficas, sociológicas, psicológicas, políticas, etcétera, que de una manera natural se han producido desde la modernidad para acá, entre ellas el posmodernismo, que nos dibujan perfectamente por qué nos pasa lo que nos pasa, pero no sabemos por qué nos pasa. Le pongo una metáfora, es como si estuviésemos con un gran roble, un árbol, que empezamos a rascar en las raíces y poco a poco vamos descubriendo las raíces. Cada una de esas raíces es una especie de filosofía, de corriente ideológica o de lo que sea, de corriente de pensamiento, y entonces nos damos cuenta por qué ese árbol tan inmenso con frutos amargos y virtuosos, las dos cosas, incluso venenosos, se sostienen, ¿no? Se sostienen por todo eso que no vemos. La gente no lee, la gente a veces pues, no tiene por qué ser culta e ilustrada, pero las corrientes filosóficas en Occidente han ido surcando por debajo y de golpe y porrazo emergen arriba, y lo que nos está pasando es por todos esos pensamientos. Y no todos los pensamientos, ni todas las corrientes filosóficas, ni todas las ideologías políticas son en sí mismas buenas. Simplemente son. Y algunas las desechamos, por eso tenemos la razón, el conocimiento, y por eso somos hijos de la ilustración. Y en el libro se pone perfectamente en esa cartografía, se dibuja en esa cartografía todos esos pensamientos, todos esos autores, que debo confesar, algunos de ellos han sido para mí extraordinarios, en una etapa donde era mucho más joven y por supuesto infinitamente más ingenuo que soy ahora, que ya es decir, y que de golpe y porrazo te das cuenta que de alguna manera te han envenenado los caminos con toda buena fe. Pongo 2 ejemplos. Bueno, antes digo otra cosa. La batalla está entre la ilustración y el posmodernismo, entre la modernidad
y el posmodernismo, entre el constructivismo social, etcétera, que sería los deudores del relativismo, etcétera, ¿no? Del relativismo absoluto, ¿no? Donde la verdad, donde el conocimiento, donde el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, etcétera, prácticamente se disuelven para darle paso a los sentimientos, a las emociones, a las identidades, a la pluriculturalidad o lo que sea, y acaban por disolver lo que es propio o lo que ha sido propio de la Ilustración, que es el conocimiento, la razón y la verdad, esa búsqueda, la ciencia, y todo se pone en crisis, y de golpe y porrazo nos encontramos en esta especie de paradoja en que la escuela se está vaciando de contenidos y se está llenando de irresponsabilidad en todos los sentidos, y sobre todo de emociones, de ideologías, y los que imponen las ideologías no son inocentes, están basadas en pensamientos que no hemos reparado que no eran inocentes. Y pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando tenía nada, era muy jovencito, a duras penas entendía a Michel Foucault, pero me dejó impresionado. El orden del discurso, las palabras y las cosas, ese tipo de libros que alucinas, que te hacen pensar, como cuando lees a Nietzsche, ¿no? Que yo creo que aquí sería una cosa que también lo nombras, Nietzsche, que podría ser el padre de todos ellos. Sin embargo, yo a él no le echo la culpa de nada, porque siempre está interpretado de forma absolutamente intencionada por parte de unos y otros. Nunca le saben qué. El pobre hombre ya pensó suficiente para que encima lo malinterprete, ¿no? Pero lo han malinterpretado a voluntad cada uno de ellos, ¿no? Y uno de los que lo han interpretado más mal es el posmodernismo, ¿no? Incluso Foucault tampoco dijo tantas cosas distintas al propio Freud, pero ya con una intención distinta, ¿no? Y el mundo para Foucault ya no es lo que puede ser la realidad fuera de nosotros mismos, de una mente pensante que la piensa, sino es una creación del propio lenguaje, ¿no? Y a partir aparecen los relatos de hoy, los relatos de hoy que nos cuentan la historia que quieren, con las emociones que quieren y con las intenciones que quieren. Bueno, en ese sentido el libro es extraordinario y yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera saber la cartografía que hay, por qué estamos pensando lo que pensamos ahora y aquí. Otro autor, por ejemplo, Rousseau, pues yo lo leí con deleitación cuando era muy joven y me dejó alucinado también. Mira qué maravilla. Ahora, bueno, ahora no, hace muchos años ya, lo considero un populista barato, tipo Podemos, que no me aporta absolutamente nada y que manipula con buenas palabras y hermosos discursos en lo que después te va a costar muy caro. Y sin embargo, un autor como Hobbes, que parece brusco, que parece, en fin, pues por lo menos te enseña muchas cosas de lo que hay. El libro aboga por recuperar o por lo menos no perder lo que hasta ahora la educación ha sido, un intento de construcción de la mente de los alumnos a través del conocimiento y la ciencia, de la ilustración, que nos ha llevado hasta aquí. Frente a esta nadedad que hay ahora, o no sé si eso de nadedad existe, este vacío sepulcral que lo puede representar, por ejemplo, una ministra de Educación actual, la Pilar Alegría, que es maestra, nunca ha dado clases, y yo, mirándole a los ojos, creo que realmente veo la transparencia de la propia ignorancia, de la propia incultura. Y claro, cuando un inculto te guía, es muy posible que te guíe mal. Porque yo cuando me operen del corazón quiero que me opere un cirujano de verdad, que haya aprendido de verdad, que se haya esforzado, que sea responsable y que sepa lo que quiere. Para hablar de cultura y todo esto está muy bien, pero para hablar de conocimientos reales es otra historia. Y yo quería destacar esto del libro, de esa cartografía de corrientes de pensamiento de Occidente. Nombra muchísimos autores, evidentemente está el libro ahí, no les vamos a pegar aquí el rollo, pero no es un rollo, es clarividente. Ves perfectamente la estupidez que estamos haciendo ahora con el sistema educativo. Nos están
gobernando los ignorantes. Y los ignorantes, y no es un insulto, es una definición, es un estado de cuentas, es algo empírico, es científico. Y eso nos lleva al desastre. Bueno, ya nos está llevando al desastre. Y cuando tú a un alumno no le das las herramientas para que piense por sí mismo, nadie sale enseñado. Traía aquí alguna cita que le voy a leer. Una cita de espera un momento que busco. Vamos a ver aquí. ¿Dónde tengo yo esto? Aquí. Vamos a ver qué le suena. Dice, imaginemos, dice Karl Popper, que nuestro sistema económico, incluyendo todos los... incluyendo toda la maquinaria y todas las organizaciones sociales, fueron un día totalmente destruido, pero que el conocimiento técnico y científico se conservase intacto. En este caso, no cuesta concebir la posibilidad de una rápida reconstrucción a breve plazo. Pero imaginemos ahora que desapareciese todo conocimiento de estas cuestiones, conservándose en cambio las cosas materiales. El caso sería semejante al de una tribu salvaje que ocupara de pronto un país altamente industrializado, abandonado por sus habitantes. No cuesta comprender que esto llevaría a la desaparición completa de todas las reliquias materiales de la civilización. Lo que no entienden ahora nuestros ministros de educación, nuestros gobiernos y nuestros sistemas educativos es que un niño lo debe aprender todo, y por él mismo, si por él mismo, como dice el constructivismo social, por ejemplo, tuviera que aprender lo que hemos aprendido como civilización, tendría que pasar la civilización entera por él, y él solo vive un pequeño proceso de ese tiempo biológico. Él no puede aprenderlo todo, de él no puede surgir todo. Tenemos que provocar la creatividad. Tenemos que provocar la creatividad, pero tenemos que provocar la creatividad con conocimientos previos. Sin conocimientos previos, por ejemplo, este desprestigio de la memorización, que lo ridiculizan con los reyes godos y esas bobadas. No, la memorización es absolutamente necesaria. El Alzheimer, ¿qué es? Sino la ausencia de memoria. Sin memoria, ¿qué vamos a sospechar de la realidad? La memoria son datos que están ahí, que nos hacen interrelacionar con todo. Y ese todo es la razón que nosotros ponemos en marcha e interaccionamos con esos conocimientos, ¿no? En ese sentido, la educación de hoy es exactamente lo contrario. Es acabar con la memoria, acabar con el esfuerzo. A ver, ¿el esfuerzo qué es? ¿Maltratar al alumno? No. El esfuerzo es mostrarle que en este puñetero mundo hay responsabilidades. La primera, la suya. Tiene que respirar porque si no se muere. Y eso aplicado a todo. Cualquier deportista sabe que si se quiere preparar para hacer la maratón, para jugar al fútbol o para cualquier cosa, se tiene que machacar, sudar. Los músculos se tienen que tonificar. La mente es igual. Tenemos que tener una mente machacada, con esfuerzo. Y ese esfuerzo no solo es contenido, es forma. Ese esfuerzo nos da la medida de cómo nos tenemos que comportar con las cosas. Nos hace respetar a los demás, nos hace respetar a nosotros mismos, comprende el mundo. El mundo no es un regalo, te tienes que pelear con él porque si no mueres. Esta generación que está viviendo de esto es una generación realmente suicida. ¿Qué pasará mañana cuando este país o Europa tenga un problema de verdad? No estarán preparados para soportar el sufrimiento. Estamos realmente en la escuela creando discapacitados psíquicos. Como un deportista sería un discapacitado psíquico para hacer el deporte que quería hacer si no se entrenase. En la escuela nos tenemos que entrenar, no nos vamos a divertir. El conocimiento no es solo divertimento. Es divertimento precisamente para el que lo tiene, para el que se esfuerza. Normalmente no es divertimento para el que no lo hace. Y si fuera solo divertimento, para un deportista nunca llegaría a ganar un maratón o estar preparado realmente, se lesionaría. Y de ahí viene después que cada uno, bueno, ya estamos todos lo mismo, ¿no? Solo tenemos problemas psíquicos.
todos los tenemos que llevar al psicólogo. Y no. Uno tiene que aprender a frustrarse. Una cierta frustración, un grado de frustración es imprescindible para que podamos enfrentarnos a las cosas y superar precisamente nuestra infelicidad o el sufrimiento que nos producen las cosas. Todo esto tiene que ver con el conocimiento, con la razón, con el razonamiento, con la disciplina, con el saber respetar a los demás, con darles unos valores determinados y no adoctrinarlos, sino valores que puedan ser razonados. Dejar ahora la intemperie de todo eso y, pues bueno, pues cada uno con nuestros sentimientos decir lo que piensa del mundo, pues está muy bien, para no hacer nada y para no estar preparados para la vida. El libro de Inger, que a mí cada vez que lo miro, lo tengo que mirar porque si no se me va a la cabeza a Jean-François Revel, El conocimiento inútil, que bueno, es que ahora es más, incluso mucho más que cuando le dieron el premio Chateaubriand en el 88, ¿no? Que ahora mismo, ¿para qué necesitamos el conocimiento? Si tenemos todo el conocimiento y no lo usamos, ¿no? Lo despreciamos incluso. Es que lo intolerable es que despreciamos el conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos ha traído hasta aquí. Decía Ortega en La rebelión de las masas, en un capítulo, el señorito satisfecho, decía algo así como que bueno, que las nuevas generaciones no tienen conciencia de lo que ha costado llegar hasta aquí, tener estas medicinas, etcétera, 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 etcétera. Si no tienen esa conciencia, es muy posible que mañana, cuando necesiten otras cosas, no estén capacitados ni estén preparados para defender el mundo, ¿no? Bueno, yo no me quiero enrollar más, dejo aquí la cosa, pero les recomiendo el libro, sobre todo en esa cartografía de corrientes filosóficas que hace que pensemos lo que pensamos, ¿no? Antes de entrar en materia hablando del libro, me gustaría decir unas palabras sobre su autora, Inger. Inger es amiga, por tanto he tenido la suerte de conocerla más allá de sus libros. Y puedo decir que Inger es una mujer valiente, honesta y auténtica. Igual corro el riesgo de ser un poco cursi, pero pienso que es una persona que busca la verdad. Y por lo tanto no le importa ser incómoda, políticamente incorrecta, y por eso yo creo que eso es algo que se refleja en sus libros. En este último libro pues no es ninguna excepción. Y ella habla con mucha claridad en un mundo postmoderno, ¿no? En el que la verdad se considera como una mera representación de la subjetiva, ¿no? Que cada uno hace de la realidad. Quizás ese rasgo de Inger, esa honestidad intelectual, yo me atrevo a pensar que es la principal razón por la que ella hace unos años, ¿no? Una catedrática de literatura española, decide declararle la guerra al constructivismo, ¿no? Y liarla convirtiéndose en una voz autorizada en defensa del conocimiento. El constructivismo es, como dice la palabra, una construcción que hace el aprendiz de la realidad, en base a su propia representación que hace de ella. Eso es una corriente pedagógica que se basa, que se fundamenta en una corriente filosófica, que es la corriente romántico-idealista. Es una corriente llena de contradicciones internas, como Rousseau y como muchos de los filósofos que están ahí detrás, ¿no? A la vez, ¿por qué está llena de contradicciones, ¿no? Porque el constructivismo, a la vez que se autodeclara como el único modelo válido para el aprendizaje, a la vez se niegan a medir los resultados de los métodos que digamos que derivan de sus teorías, ¿no? Y entonces, sin la vara de medir, como la vara de medir no es la realidad, entonces no hay vara de medir universal, y si no hay vara de medir universal, entonces nos quedamos con la propia subjetividad de cada cual. Entonces, ¿con qué vamos a medir? ¿Con qué criterio? Pues como hemos de legitimizar la escuela de alguna manera, con alguna forma de evaluación, entonces buscamos conceptos más vivenciales, ¿no? Como puede ser pues, los valores y las competencias.
Yo me acuerdo cuando daba clases, antes decía que no daba clases, sí que daba clases. Dedicado totalmente. Sí, bueno, soy académica. He dado clases en la universidad y entonces yo recuerdo al principio de cada curso académico que teníamos que hacer una lista de las dichosas competencias. Entonces acabamos todos diciendo saber X, ¿no? Que era era la competencia, ¿no? Que en realidad no es learning by doing, es learning by learning, ¿no? Es aprender, ¿no? Aprender. Bien, hay cada vez más libros que defienden la importancia del conocimiento en las estanterías de las librerías. ¿Por qué el de Inger English es relevante? ¿En qué es distinto de los demás? Yo creo que Inger tiene la virtud de explicar lo que es obvio, aportar datos y estudios concretos sobre, por ejemplo, la brecha palabras, muy interesante, o el contenido de la reforma educativa que ha tenido lugar, bueno, las reformas que han tenido lugar en Suecia, de cuyo fracaso creo que tenemos mucho que aprender aquí, y sobre muchos otros temas, ¿no? Entonces, con esos datos ella ayuda al lector a salir de esos lugares comunes, ¿no? Esas grandes mantras, esas ideas mainstreams en el ámbito de la educación, como por ejemplo esa idea de que la escuela tiene que ser como el mundo, o que el conocimiento es caduco, que no sirve, ¿no? Y entonces nos ayuda a bucear en el mundo de lo concreto, de las evidencias. Otra de las razones por las que ese libro es oportuno es que nos habla de un precedente a la reforma educativa de la LOMLOE. Hace años, antes de conocer a Inger en Bruselas, cayó en mis manos un artículo corto sobre el caso de Suecia firmado por ella, y pensé que eso me encantó, y pensé que esto era un aviso. De hecho, tengo que confesar que fue como lo que me dio la idea de escribir un libro que titulado Educar en la realidad. O sea, fue realmente muy sugerente. Y entonces yo me acuerdo haber pensado que esto era un aviso de lo que pasaría en España si los colegios seguían empeñándose con pedagogías constructivistas, ¿no? Y esto era 2015. En 2023, en plena implementación de la LOMLOE, nos encontramos con un panorama que podría decir desolador, porque ya estaba en unos 300 colegios, la verdad es que desolador. Es curioso porque muchos de los colegios privados y concertados en España, de hecho que son bien conocidos por enarbolar la bandera de la libertad educativa, incluso colegios con una antropología supuestamente cristiana, pues son los que ahora están llorando la LOMLOE, mientras llevan una década en el camino constructivista por decisión propia, que muchas veces estamos hablando de las leyes como si fuesen los culpables de todo, pero hay muchos colegios que llevan años en esa senda, que están ahora llorando la LOMLOE. Son colegios que no hicieron ningún planteamiento de fondo acerca del origen de sus métodos, de las filosofías que albergan sus pedagogías, y que se vendieron muchos a las modas, ¿no? Por 4 matrículas, ¿no? Son colegios que se entregaron cuerpos y alma a los eslóganes pedagógicos constructivistas, de que todo está en internet, de que el colegio es para aprender a aprender, que no sirve la memorización. Son colegios que se prestaron también al matrimonio de conveniencia con las empresas tecnológicas. Claro, si un alumno tiene que construir su conocimiento en base a la nada, si el contexto objetivo no existe y no importa, ¿a dónde mejor llevar esa tarea que en internet, un lugar completamente descontextualizado? ¿Por qué es un matrimonio de conveniencia? Por un lado, las empresas tecnológicas están encantadas, porque la alianza con la educación nueva les da contenido, porque contenido no tienen, o esa apariencia de contenido pedagógico que ellos no tienen. Y a cambio, la industria tecnológica da a la educación nueva ese nuevo aire de novedad que les conviene. Aire de novedad, porque supongo que sabéis que la educación nueva no es nueva, es del siglo XIX. Sí, es del siglo XIX. Volviendo al libro, Inger nos habla de 3 figuras importantes para el constructivismo, que es Vygotsky, Piaget y Dewey en el libro. Me gusta mucho cómo introduce los matices de Vygotsky, porque no es lo mismo hablar de constructivismo en el plano epistemológico que en el plano ontológico.
Yo creo que gran parte de, bueno, esa es mi tesis, ¿no? Que una de la confusión que hay mucho en el mundo constructivista es que no se hace ese matiz que es tan importante, ¿no? También me gusta mucho que haya dejado claro que Montessori, la heroína de mis últimos 2 libros, uno de los cuales está prologado por ella, pues no pertenece a la corriente rusoniana o romántica idealista. Y Montessori no es constructivista, para dejarlo muy claro, para nada. O sea, si un colegio de Montessori es constructivista, seguramente será porque no ha entendido Montessori. Aprovecho para dejar caer también que muchos de los conceptos de Piaget, concretamente el de la actividad y el movimiento, fueron tomados de Montessori y sacados de contexto, ¿no? Bien. Una idea clave en el libro y que nos puede ayudar a entender cuál es la catástrofe que nos espera con la LOMLOE, lo podemos leer en la página 23, y voy a citar: cuando la escuela enseña menos, importa más el conocimiento que traen los alumnos de su familia. Cuando existía todavía el bachillerato elemental y superior, funcionaba el ascensor social. Pero ya no es así, cierro la citación. Lo que pocas veces se explica es que el verdadero drama de las leyes igualitaristas es el daño que hacen a los alumnos desfavorecidos, a los que nacen en un ambiente de menos oportunidades, de menos libros, de menos conversaciones en las cenas. Por esa razón, la enfrenta a la LOMLOE no ha sido una mera batalla por parte de los enemigos políticos del partido que la defendió. Los que están rebelados contra esa reforma, es curioso que vienen de todo el espectro político. Como una ley que iguala por la base, rebaja las exigencias y desprecia el conocimiento y el esfuerzo puede ser un ascensor social, ¿no? Para las personas que tienen menos oportunidades. Eso es imposible y es de cajón, ¿no? Y hay muchas personas de todo el espectro político que han entendido eso. No es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de sentido común. Estudiando la corriente de la educación nueva desde sus inicios, uno observa algo curioso. Es que la educación nueva pisa muy fuerte, pero siempre tiene un problema de autoestima muy grande, que le lleva a buscar legitimarse. Y como no lo puedo hacer con los datos, porque hemos dicho que no puede medir, porque el constructivismo por definición no se mide, porque no existe vara de medir con el constructivismo, entonces recurre a una especie de pseudociencia. En la página 22 la autora dice: la pedagogía ha sido utilizada por los políticos para afirmar que las reformas estaban basadas en datos científicos. Se ha introducido con temas, bueno, y luego sigue explicando cómo lo han hecho, ¿no? Acabo la cita. Bien, entonces sabemos que esto de recurrir a la ciencia, buscando en la ciencia un árbitro imparcial de sus decisiones políticas y de sus métodos, muchas veces el constructivismo lo que busca es legitimidad, ¿no? Eso pasó en el siglo XX a través de la psicología experimental. Pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que era el traje de dignidad de la educación nueva, y ahora está pasando en el siglo XXI con la psicología psicosocial, la neuropedagogía y la neurociencia aplicada a la educación. Es la misma historia. Por eso, más que nunca, es imprescindible acercarse a esas disciplinas con una sólida preparación filosófica y con un planteamiento verdaderamente basado en las evidencias. El planteamiento actual en algunos sectores de esas disciplinas consiste en usar la ciencia para hacerle decir lo que es más conveniente a los planteamientos de la educación nueva. Voy a citar a Rita Hofstetter, que supongo que ya conocerá Singer, que es una autoridad en la crítica a la educación nueva, profesora de la Universidad de Ginebra, y ella explica que la ciencia a la que se refiere el movimiento de la educación nueva, y esto lo ha cambiado, en cierto modo lo hace como un elemento de legitimizador de ese movimiento, ¿no? Por lo tanto, la ciencia es tomada por la educación nueva como una herramienta que le es servil, una herramienta que tiene como misión de validar sus intuiciones, ¿no? Curiosamente,
como dice Inger en su libro también, son los psicólogos los que han puesto en evidencia los fallos de la educación nueva. Inger cita, entre otros, el caso de Stanovich, que investigó y destacó la superioridad del método fonético sobre el método global en la lectoescritura de Crowley. ¿Cuántos colegios en España desconocen esos estudios y empiezan el día con pits de lectura a las 9 de la mañana, colapsando la memoria de trabajo de nuestros bebés, nuestros niños, y desperdiciando el prime time de atención de los alumnos en los colegios? Y esos colegios están en el ranking de los mejores colegios de España desde hace décadas. Lo que queda muy claro en el libro es que la educación nueva no es educación, es implementación de un sistema política y social. Y por eso el aula tiene que ser, como decía Dewey, como el mundo. Ese eslogan está muy arraigado hoy en día y difícil de desmontar en una ponencia corta. Hace falta un libro de 173 páginas, como el de Inger, para conseguirlo. Lo que hay detrás de ese lema remonta a Rousseau. Rousseau tiene una obsesión por la igualdad. Rousseau da dos discursos, que ya seguramente conocéis los que estáis aquí, en los que se empeñan en decir que tiene la receta para conseguir la igualdad, ¿no? Esos discursos se pueden resumir en una frase, ¿no? Que es que hay que mantener los deseos por debajo de las necesidades primitivas, ¿no? Y para Rousseau sentir es lo mismo que pensar, ¿eh? Por eso desprecia el conocimiento, ¿no? Pensar, asombrarse, tener ambición, querer ser dueño de algo, todo eso para Rousseau es malo. Dice él que es la perdición del hombre. Luego escribe en el Contrato Social, ¿no? Un programa político que describe el estado igualitarista ideal, en el que todos son libres, ¿no? Y si no quieren conformarse a la voluntad general, dice Rousseau, les forzaremos a ser libres, ¿eh? No en vano Rousseau es el precursor de los regímenes totalitarios. Y entonces ese recorrido de Rousseau culmina en Emilio, que no es un tratado de educación, por si acaso alguien duda, no lo es. Es el manual de de adoctrinamiento del futuro ciudadano, que necesita el Estado para cumplir con el fin de la igualdad. Bueno, yo pensé que era relevante leer el último párrafo del libro de Inger, en el que habla de qué hacer. Es un libro que da la sensación de que todo va mal en algún momento, ¿no? Pero cuando llegamos al final, ¿no? Por fin nos damos cuenta de lo fácil que sería arreglarlo. Son 5 párrafos de recomendación. No os los voy a leer porque tenéis que comprar el libro. Tampoco vale hacer la foto, ¿eh? Los libros hay que comprarlos y luego hay que encontrar tiempo para leerlos. Pero hago un pequeño spoiler. La autora dice que eso puede reconducirse en solo 6 años. Conocimiento en crisis tiene muchos datos, aporta datos cuando explica en qué consiste el constructivismo, también aporta datos cuando explica las principales críticas a ese método, bueno, a ese modelo, y aporta datos cuando explica cuál es el contexto de desarrollo y el origen del modelo constructivista. Por eso es un libro denso, pero es un libro necesario. Y el lector puede agradecerlo porque no es un libro que tiene relleno, no hay rodeos, no va por las ramas, y eso es una de las virtudes quizás que tenemos los que escribimos libros en nuestro tercer idioma. Es un libro, claro, que va al asunto, un libro que refleja muy bien cómo es su autora, un libro como ella misma. Muchas gracias. Bueno, pues supongo que algunos tendréis alguna pregunta que hacer o alguna reflexión. Dos preguntas. Ya estoy mirando el título del libro y veo conocimiento en crisis, y todo el rato estoy pensando en el esfuerzo en crisis. Porque adquirir conocimientos implica esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿esto es a nivel mundial o se refiere solamente a Occidente? Una sociedad
que en este momento pues, es, entre comillas, rica, y en donde se puede ir tirando unos cuantos años más sin esfuerzo. Cuando yo he oído la anécdota de Estados Unidos, he pensado qué triste futuro tiene Estados Unidos, porque si sus docentes estudian de una forma tan relajada, pues ese país lo va a tener como mal. Y después la otra cosa es, que se ha comentado, es el tema de que consideramos, yo estoy de acuerdo, que la enseñanza debe durar hasta los 16 años, gratuita para todos y tal, pero que eso no quiere decir en absoluto que hayan de estudiar las mismas cosas y estar en el mismo aula, porque si el objetivo es una serie de conocimientos, pero aquel chico o aquella chica no tiene capacidad para adquirirlos, lo que le conviene a ella es estudiar otras cosas. Es decir, igualmente hacer esfuerzo, pero un esfuerzo que sea asumible por ella. Porque si no, lo que estamos haciendo es perjudicar a uno y a otros. Entonces me gustaría, si usted está de acuerdo en la idea de que, la segunda pregunta, de que es necesario que haya una prueba externa a los centros para recomendar a las familias la vía a seguir de sus hijos, porque si no, el alumno convertido en cliente hace que el centro se vea obligado a decirle, pues vamos a ir pasándolo y así no lo perdemos, ¿no? Muchas gracias. Creo que podríamos contestar los tres. Primero lo de... Hay que levantarlo. Hay que levantarlo, porque si no... Sí. Lo primero era... El esfuerzo y Occidente. Yo creo que sí, tiene que ver mucho con Occidente, pero sobre todo con el estado del bienestar, que empieza a surgir en otros lugares también, pero el estado del bienestar ha llevado a los adultos a pensar que también los niños lo deben pasar mejor y rebajan el nivel de esfuerzo. Piensan mal. Y claro, hay una crisis en Occidente a propósito de esto. La otra pregunta es cómo salvar la escuela común hasta los 16 años. Y yo estoy también muy a favor de que haya alternativas, por lo menos después de los 13 años, 12-13 años. Y también sería necesario atraer a mejores docentes. Porque si hay docentes muy buenos, esto es una gran ayuda para todos los alumnos. Si reciben una enseñanza rica en vocabulario, en conocimiento, simplemente un buen profesor explica mucho mejor. Entonces, da material, da riqueza en muchos niveles a la vez. Así que un buen profesor, pero para atraer a los buenos profesores, tienen que cambiar las reglas de convivencia en el aula. No puede ser lícito insultar ni al profesor ni a sus compañeros, porque así los compañeros no pueden no ir a la escuela, pero un adulto puede elegir otra profesión. Así que tiene que cambiar la convivencia dentro del aula para atraer los adultos que podrían aportar mucho a todos los alumnos y sobre todo a los que tienen menos nivel cultural en su casa. Sí se podría salvar la escuela obligatoria, pero habrá que introducir algunos cambios. Esa sería mi respuesta. También hay que hacer una respuesta. Vale. Sí, pienso lo mismo. Esto es un problema de Occidente y es un problema de la civilización occidental. Todos los grandes cambios que ha habido en educación en estos últimos 40 años han venido precedidos por el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. A nosotros nos ha llegado siempre pues 10, 15, 20 años después. La LOPSE nosotros la empezamos a practicar a nivel teórico aquí a principios de los años 80 con... Después. No,
a principios de los años 80 comenzaron las primeras experiencias, cuando entró el gobierno socialista en 1982, Felipe González, y la joya de la corona era el sistema educativo. Era la educación pública, gratuita, en fin, todos estábamos entusiasmados y se empezaron aquí a hacer las primeras experiencias educativas con lo que sería la LOPSE de los años 90. Yo lo comentaba esta mañana a Inger, precisamente, que por esos motivos absolutamente anecdóticos de la vida, yo daba clases en esta universidad de aquí, los profesores que salían para sacar el CAP y todo esto, y estábamos en contacto nocturno con los que hacían las primeras experiencias piloto en Sabadell, en Manresa y tal, y nos juntábamos ahí, quedábamos en el bar, pues quedábamos a cenar y hablábamos. El primer año va muy bien, el segundo año ya la cosa fastidiaba, y el tercer año ya lo detestaban, aquello era un desastre. Entonces, este equipo que estaba aquí, que era el primero que había en toda España, que a Pujol le interesaba mucho porque le daba posibilidad a él de meter cuña en la educación, y tenía todas las parabienes con Felipe, pues resulta que entonces estaba de ministro de Educación un tipo interesante, profesor de Oxford, el Maragall, no confundir con el Maragall, de buena fe, y que le planteaba a Felipe González que no se siguiera adelante porque era un desastre. Pero políticamente era como hundir la joya de la corona, y no lo dejó dimitir porque quería dimitir. Llegó al 84 en las elecciones siguientes y después dimitió, pero la LOPSE siguió adelante. A pesar, el conocimiento es útil, o sea, el conocimiento, la experiencia te decía que era un desastre, pero políticamente era interesante ganar las próximas elecciones. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero si lo hacemos no ganamos las próximas elecciones. Bueno, ese tipo de cosas políticas que sí que tiene tanta importancia en la educación. Yo no creo que los profesores pueden hacer gran cosa, no lo han podido hacer nunca, siempre han sido los políticos los que han impuesto y después los que se han acomodado a los políticos, que también es eso, ¿no? Estamos de acuerdo entonces por un lado y por otro, ¿no? Y bueno, y el problema es que llegamos a los años 90 y se impuso la LOPSE y ahí empezó todo con el progreso adecuadamente y hemos llegado hasta aquí. Por tanto, mal lo tenemos porque es una cuestión de cultura occidental, mal lo tenemos. Yo quisiera hacer una pregunta, ya lo has mencionado antes. Irene Montero, que tiene la carrera de Ciencias Políticas... No es política. Psicología. ¿Es psicología? Bueno, es igual, pero tiene una carrera. Es producto tal como tú dices, porque la ha pillado de plena, solo tiene 33 o 34 años, me parece. Sí. Esa es la generación que tú estás diciendo. Sí, ya. Es un ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo. Pero después pone mucho la personalidad de cada cual, ¿eh? Sí. Ella pone mucho de su parte, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, yo hablaré solamente de política, no puedo hablar porque no sé, no me atrevo porque además sé poco, pero sobre el tema del esfuerzo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los que defendemos el conocimiento es que hacemos muy mal marketing de la palabra esfuerzo, ¿no? Y cuando digo marketing no me refiero a un ejercicio de engaño o me refiero a una comunicación correcta de lo que es y lo que no es, ¿no? Yo creo que, y luego en la fase preliminar a la presentación he oído la palabra mecanicista, conductista, ¿no? Luego está el voluntarismo y todas esas cuestiones que yo creo que han sido corrientes como en el pasado, que han hecho mucho daño. Y es que cuando hablamos de educación tradicional es un cajón desastre, ¿vale? Entonces yo, bueno, perdona, porque ahora yo estoy hablando más de mi forma de verlo, pero ya que me das la palabra voy a aprovecharlo. Entonces yo entiendo la educación como en tres corrientes, ¿no? Está la educación romántico-idealista, que es la que está descrita en esa crítica, bueno, es el constructivismo que está ahí. Y luego está la educación voluntarista, conductista, ¿no? Aquello de con la sangre la letra entra, ¿no? Y luego está la educación clásica, que es la educación pues, que da importancia al conocimiento y en la que hay búsqueda de la sabiduría, amor al conocimiento, ¿no? Y entiendo que es en esa corriente que nos encontramos todos los que estamos aquí, a lo mejor, pero Wenger seguro y yo sí. Pues entonces, ¿qué pasa? Que el problema que tenemos es que las personas que piensan en el conocimiento enseguida piensan en la corriente voluntarista y mecanicista y conductista, ¿no?
en la que ahí estamos hablando de que esforzarse es un acto frío de la voluntad, y ya está. Y no hay amor, y no hay conocimiento, y no hay interés, ¿no? El niño es una caja negra, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, yo creo que es importante explicar que no es incompatible el placer con el esfuerzo, porque en la cultura de la educación antigua, que tampoco me gusta la palabra esta, porque antigua quiere decir de antes, la educación nueva también es vieja, o sea, pero bueno, la educación, digamos, mecanicista, conductista, voluntarista, aquí tenemos el placer, se entiende como imposible y incompatible con aprender, porque para aprender tengo que pegar a los dedos, como decía antes, ¿no? En la educación romántico-idealista, curiosamente, dice lo mismo. O sea, que es imposible esforzarse y sentir placer, porque para sentir placer no hay que aprender, hay que descansar, no hay que fatigarse, no hay que aprender, no hay que hacer nada, ¿no? Y por eso Claparet, ¿no?, decía que había que rebajar las exigencias de los currículum, ¿no? Y Montessori se enfadaba, decía que esto era la apología al desorden y a la ignorancia. Esto era la Lomloe del siglo pasado, ¿no? Y entonces, sí, y acabo con eso, Aristóteles decía que el placer es trabajo natural sin trabas. Y me parece una definición tan espectacular. Trabajo natural, quiere decir que hay una teleología, ¿no?, en lo que se hace, que hay una finalidad, un propósito inteligente sin trabas, sin interrupción constante, que es lo que nos traen las tecnologías en definitiva. Hay palabras. Está el primero, luego Carmen. Ah, sí, media tierra, si quieren firmar, a los metros, tendríamos que empezar ya. Entonces, última pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un poco extensa. Me ha hecho gracia cuando has dicho lo de la Universidad de Texas en Austin. Yo viví en Estados Unidos la década de los 70. Yo no pasé en el cuarto de reválida porque era un estudiante fracasado, por cuestiones familiares, sentimentales, etc. Yo migré a Canadá, después emigré a Estados Unidos y yo estudié 8 años en Estados Unidos. Entonces, incluso me gradué para ser profesor de español en el sistema público. Nada que ver, para mí fue un choque enorme con el sistema filosófico anglosajón, que es para enseñar de alguna manera sin trabas, sin imposición autoritaria, que es lo que había en el sistema español tradicional. Me beneficié a la postre de lo que era la memoria. Yo puedo recitar de memoria cantidad de cosas, me las recuerdo perfectamente, tengo una buena memoria, pero sí que es cierto que luego personalmente estuve en cercanía de lo que sí existe en Estados Unidos y existe globalmente, que es la educación de élite. La educación de élite. Yo estuve en proximidad a Yale, a la Universidad de Yale. Mi primera mujer se doctoró en Yale. Aquello es trabajo serio. Mi hija es norteamericana y española. Mi hija ha dado clases en colegios de élite en Estados Unidos y ha dado clases en colegios del gueto, que es un polo y el otro. Lo que sí es cierto que aprendí en Estados Unidos, que a mí me resultaba chocante, este énfasis que hay en la sociedad norteamericana que se ha trasladado aquí, que es el entertainment, entretenimiento, porque si no se aburren. Te lo dicen además. Esto es espantoso. Pero claro, nuestra sociedad es sociedad de pan y circo. Y España la está copiando de la manera, porque claro, hemos pasado de ser una sociedad, soy sociólogo, de ser, o me tengo por analista social, hemos pasado de ser una sociedad tradicional, la sociedad española se ha desmontado por completo y no sabemos ni lo que somos. Yo creo que somos la sociedad europea occidental más confusa, porque hemos mutado en unas décadas de una cosa a otra, del campo a la ciudad. Esto es muy difícil de analizar y estamos viendo los tristes resultados que estamos teniendo, ¿no? Hay otra cosa interesante y es el concepto de conocimiento. Conocimiento para mí, que he estado en el mundo anglosajón, es knowledge. Ese término en España no tenía ese uso. En el mundo de la educación, en la España, yo tengo 77 años, soy del plan del 53, que no han parado de mutar, era cultura. Y cultura y conocimiento no es lo mismo. Y en el mundo anglosajón sí que la filosofía del mundo anglosajón está la transmisión del conocimiento. Conocimiento abierto. No lo de aquí, que era un conocimiento impuesto, porque hemos sido siempre una sociedad autoritaria, y más con el franquismo, evidentemente. Muchas gracias. Yo creo que vamos a hacer, vamos a hacer caso. La librería va a cerrar, así que tenemos unos 10 minutos más. Agradezco mucho.
para firmar. Sí, agradezco mucho la presencia de todos ustedes si alguien quiere que firme un libro, lo haré con mucho gusto. Así que muchas gracias.